Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estés muy bien, que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente mañana y muchas gracias por darte la oportunidad de ver este video. Vas a aprender mucho de gestión de riesgo, sobre todo si quieres multiplicar tu cuenta para que sea no va a ser fácil, pero sí va a ser muy seguro de que termines multiplicando la cuenta con esta gestión de riesgo que te voy a dar. Y también vamos a analizar primero el video de un trader que opera con $800 y vamos a ver qué gestión de riesgo correcta tendría para poder multiplicar su cuenta. Obviamente vamos a ver también un poco de su estrategia. La verdad es que tiene una estrategia única, increíble, muy Terminator, o sea, él ve patrones inmediatos. Recuerda que no es recomendación de inversión, esto solo es puro estudio. Tampoco vamos a atacar al trader, no vamos a absolutamente nada, simplemente vamos a analizar una correcta gestión de riesgo, una correcta estrategia, ojo, muy en claro. Y recuerda que esto solamente es mi opinión también. Ya aquí lo tengo en el video. Obviamente, les digo con respeto, no es nada contra él. Lo voy a pausar para que no me den copyright, pero pues vamos a verlo. $400 en las dos últimas operaciones, así que este va a ser mi último trade. Voy a vender. Order filled. Voy a mover mi stop loss. Y chicos, fíjense cómo primero apareció su stop loss 1 a 1, literalmente su ratio estaba moderado y él lo empieza a bajar. Esto hace que no te dé risk reward, un cálculo matemático para hacer estrategias rentables en el trading. Aquí tengo el video, por si quieres ver qué es el risk reward. Y el risk reward después desbloquea algo que se llama esperanza matemática para que tu estrategia sea rentable durante los años. Suponiendo que él ya tiene una esperanza matemática correcta, un risk reward correcto, algo que 0.00001% de la probabilidad hemos visto, y eso que he visto muchísimas estrategias, así que él ya lo logró, él ya tiene la estrategia, esto es correcto, vamos a ver su gestión de riesgo, y mucho cuidado al stop, ahorita tiene menos $400, ¿eh? Encima de estos máximos. Si pierdo esta operativa estaré llegando a mi límite de pérdida máximo diario, así que necesitamos ver cómo se activan esas ventas. Voy a mover mi stop loss a break-even rápido. Esto ahora es un trade sin riesgo. Necesitamos ver esa fuerza vendedora y... Bien, bien. ¡Wow! Ahí está. Let's go, let's go. Bien, voy a mover mi stop loss en ganancias. Aquí chicos, bajarlo a break-even. Esto yo he hecho con muchas estrategias, de hecho cada una de mis estrategias lo tiene, de que le puedes poner en break-even y te hace pérdidas enormes. O sea, al final quitas el cálculo de la gestión matemática completamente, la esperanza matemática se hace polvo cuando haces esta cosa y te da una esperanza horrenda. O sea, literal, si tú ibas a ganar más dinero en el mercado, lo reduces a nada prácticamente. Entonces, vamos a seguirlo viendo. Target filled. Let's go. Estoy out. Pasar de estar en menos $400 a más $435. Lo bueno es que tiene pérdidas máximas diarias, o sea que tiene una gestión según él. Vamos a ver cuánto es la gestión. Y ojo que tampoco está tomando un stop loss adecuado, sino el stop loss que está haciendo no es un trailing profit. No, él simplemente lo baja primero break even y luego lo va agarrando. Cuando es un trailing profit es que tú pones justamente un porcentaje y desde ese porcentaje esperas a que llega y ya cuando llega ahí empiezas a ver, a quitar literalmente, pero ya tienes una ganancia previa asegurada. Esto muy raro en las estrategias pasa. Él quizá obtuvo un cálculo matemático único, impresionante, genial. Vamos a verlo así de la mejor manera y vamos a analizar su gestión de riesgo. Bueno, chicos, primero que nada, la verdad es que ninguna de estas estrategias de las que está aquí en ganadoras, o sea, literal, tienen risk reward grande, o sea, significa que tienen stop loss de 4.5 y encontrar una estrategia que tenga 0.37 de stop loss de chequista, o sea, literalmente 0.37, un ratio imposible. O sea, un ratio que no creo que exista, que a lo mejor el 0.001% de estrategias, pero imaginemos que él tiene un santo grial. Tampoco que entre en la misma temporalidad. O sea, generalmente estas estrategias pues te pueden dar la misma entrada, pero cambias de gráfico. Te da entrada en 3 horas, en 4 horas, etcétera, porque se ajusta el mismo patrón.
pero así en la misma gráfica, al minuto prácticamente, no, ni siquiera cambiando de gráfico. Pero imaginemos que también él tiene la estrategia ganadora del 0.001%. Pues te vas aquí abajo, chicos, y aquí te expliqué también en este video una calculadora cómo funciona y cómo programar las estrategias para que te salgan justamente las rentabilidades que incluso yo aquí en cada video explico, ¿no? Pues aquí te vas a calculadora de gestión de riesgo y aquí ya vas a tener literalmente la calculadora bajas, te explica todo. Y aquí, por ejemplo, el take profit está bien, 1.6, vamos a ponerlo en 1.5 y el stop loss yo siempre lo pongo en 4.5. Vamos a ponerlo en 4.5 porque él no comparte su estrategia. Vamos a poner estrategias rentables y vamos a adecuarnos a la gestión de riesgo que deberíamos tomar en nuestras estrategias. Esto simplemente es para ver cuánto serían $800 de ganancia. Él dice que tendría que ganar $800 y pues ChatGPT dice 50,000, pero en realidad son 53,000.333333. Vamos a dejarlo sin apalancamiento, vamos a dejar el porcentaje de riesgo al 100% y él aquí ya tiene $53,000. Le damos en calcular y aquí están, $800 de ganancia y la pérdida de stop loss en 2,399. Él tiene que tener 66 trades para multiplicar y 22 para perder. Esto con un risk reward correcto, moderado, que tenga esperanza matemática. Muy probablemente el stop loss de 4.5 va a tener esperanza matemática. También va a tener un risk reward correcto. Explico en el video qué es el risk reward, qué es el stop loss, por qué, etcétera. Ahí está. Esto es una gestión de riesgo apenas, chicos. O sea, tu gestión va a quedar muy apenitas. Y vas a correr el riesgo de que de repente venga una racha y se lleve todo tu dinero. No, pero es que 22 trades, ¿quién pierde 22 trades? Es muy común. De verdad que las estrategias más ganadoras lo tienen. E incluso, chicos, 22 trades se pasan como el agua. Aquí dejo una imagen de tu vendehumos favorito. Cómo él puede perder 13 trades y no pasa nada. Así que 22 trades tampoco pasa nada. O sea, esto que te hacen pensar que siempre estás ganando, para tener una correcta gestión de riesgo es muy tardío multiplicar una cuenta y también tienes que tener muchos stops para estar tranquilo. Ahorita vamos a analizar una estrategia que incluso es ganadora y te puede hacer perder 22 trades. Ahorita mismo lo voy a analizar yo de mis estrategias que he checado. Pues bueno, aquí vamos a analizar otro tipo de apalancamiento. ¿Cuál sería entonces el más correcto? El que tú dices prácticamente es imposible que le liquiden la cuenta y él va a multiplicar la cuenta tranquilamente y pues a lo mejor en un año, 2 años, 3 años va a tener la cuenta multiplicada 100% seguro. Bueno, pues él tendría que entrar con medio millón, literalmente. Ah, pero medio millón es muchísimo. No, ya va a estar operando con $8,000. De hecho, sí, son $8,000. ¿Qué pasa? Que aquí ya no va a operar con el 100% del riesgo, ya va a estar operando con el 10% del riesgo y el total por trade le va a dejar aquí en esta parte en $53,000. Igual el mismo take profit, el mismo stop loss, si le damos en calcular, ya son $800. Él va a tener 666 operaciones para multiplicar su cuenta y para perder va a tener 222. Aquí sí ya hay un mundo completo para que le liquiden la cuenta completa. Eso sí, por ejemplo, él va a poder tener este capital $53,000 en el exchange y el otro restante lo va a poder tener trabajando en alguna otra inversión o va a poderlo tener en bonos o en inversiones más seguras que le ofrezcan el 10%, pero también en esta parte pues ya va a tener completamente sí, la garantía de que va a multiplicar su cuenta. Esto es si manejas grandes capitales. Ahora va a venir el listo y me va a decir, ay, es que él opera con apalancamiento, o sea, ¿qué no te la sabes, chavo? O sea, él apalanca, usa su rendimiento, usa 300 de apalancamiento. Él tiene una mentalidad de tiburón, literalmente. O sea, ¿cómo no lo vi? ¿Para qué sirve el apalancamiento? O sea, aquí hay una verdad que se las digo con mucho cariño. Va a destruir a varios que sean inexpertos, pero muchos ya lo saben. Se las digo a los inexpertos. El apalancamiento, chicos, es solo un préstamo, una extensión literal de tu dinero que te está prestando el exchange. O sea, si tú aquí te apalancas literalmente en 100x, aquí vamos a ponerle 100, yo creo que le he puesto el máximo, 100x, ya no vas a entrar literalmente
con esta cantidad, vas a multiplicar por 100 y esto va a ser con lo que vas a entrar. Es un dineral. O sea, si tú, por ejemplo, aquí te estás apalancando y te apalancas con 10x y solo entras con el 1%, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya literalmente los $53,000 te estás apalancando 10x y solo estás entrando con el 1% de ese trade. O sea, literalmente $53,000. ¿Cuánto vas a necesitar? Pues literalmente el 1% de 53,000. O sea, que si tú haces esto, pues te queda muy fácil. ¿Cuánto sería el 1% de $53,000? Muy sencillo. Aquí entras con el 100%, agarras, te pones aquí $53,000. El 1% serían $5,333. Y te da lo mismo, $800. Te da 799,95 porque es un error muy común en la programación, pero aquí te da ya $800. ¿Qué pasa? Que ahora ya solo tienes, como tú estás muy apalancado, como tienes solamente $5,000 y literalmente es una buena cantidad que mucha gente no las tiene ni tradea con eso. Literalmente tu porcentaje del riesgo es el 100%, pero ahora ya no son 66, ahora ya estás en rojo vivo, porque en dos operaciones, o sea, tú fallas dos stop loss y se acaba tu cuenta. Pero eso sí, 6 operaciones y multiplicas tu cuenta. Pero chicos, si tú, por ejemplo, son $100, $10, por supuesto que te puedes dar el lujo de obtenerlo rápidamente. Puedes hacer que en 6 trades tranquilamente multipliques tu cuenta. Pero si ya tienes $500,000, no te va a dar la gestión de riesgo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes para qué funciona el apalancamiento? Aquí en 6 trades vas a multiplicar tu cuenta y en 2 trades vas a perder tu cuenta. Entonces, entiende que el apalancamiento solo es un préstamo y que aquí con $5,000 no vas a poder ganar $800. O sea, vas a tener que tener $53,000 para apenas estar en naranja. Literalmente y sin apalancamiento, o sea, entrando al 100. ¿Para qué? Para que en 63 trades se multiplique tu cuenta y en 22 lo pierdas todo. Y para mí esto es naranja, o sea, para algunos sonaría muy bueno que literalmente pues ni siquiera estuvieras apalancado, entraras uno a uno, o sea, como lo marca aquí el mercado, uno a uno, literal poniéndole stop loss y el take profit. Pero miren chicos, esta es una gestión de riesgo en naranja que puedes perder toda tu cuenta rápidamente dependiendo de dónde entres. ¿Cómo es esto? Pues se los voy a enseñar. Aquí tenemos la estrategia de Bitcoin hoy. La he testeado, tiene esperanza matemática, tiene risk reward, tiene todo, ¿no? Esta estrategia, si tú entraste aquí, imaginemos que entraste aquí directamente, entraste en la operación número 40, no, operación número 28. ¿Por qué? Porque iba ganando y no se veía. Aquí entraste y de repente, ¡pum!, una racha perdedora. Y de la 28 a la 41. ¿Cuántas operaciones pasaron? Vamos a sacar el mataburros, literalmente. 41 menos 28, 13 operaciones. O sea, a lo mejor no perderías allá tu cuenta, pero 13 operaciones tranquilamente que te reduzcan el capital y te lleven a varios stop loss, sí los hay. O sea, es muy fácil que, por ejemplo, tú este drop down lo alcances. Y de hecho, aquí TradingView te lo está mostrando un poco mal. Siento que el anterior estaba bien, pero aquí te lo muestra mal. Porque aquí te dice 7,72% de acuerdo a lo que tú ganaste y no es real. O sea, aquí les estoy poniendo el ejemplo. Tú entras directamente cuando está ganando una operación y te va a dar una racha de pérdidas enormes. 13 exactamente en la de Bitcoin, ¿no? Y en Ethereum. Vean, es una operación ganadora, pero te puede llevar 13 de a golpe porque pues, tú no vas a entrar aquí, ¿no? Aquí solamente entró cuando se creó la estrategia. Tú por lo general entras como por aquí o como por aquí y le estás dando esperanza de que justamente tenga esperanza matemática y risk reward adecuado, ¿no? Ahora vamos con otra, chicos. Esta, la de Wyckoff. Aquí está. La de Bitcoin hoy y la de Wyckoff. La de Wyckoff, la verdad es que tiene bastantes ganancias. O sea, imaginemos que aquí estamos en 4 horas
y tú ya te llevaste todo esto, pero entras aquí, en la número 78 y te lleva el drop down, la máxima serie de pérdidas, a 89. También, o sea, te llevan 11, 12. Yo he visto que hay traders tranquilamente que 30 operaciones se las llevan a stop loss, tranquilos, o sea, que saben que es parte de su estrategia y se empiezan a preocupar cuando llegan a la racha de 40, 50 de stop loss. Ah, no, no es cierto. Bueno, tú vende humos, cuéntale cuántas ahí tiene. Y él está tranquilo diciendo que él tradea el 1%, chicos, el 1%. O sea, que literalmente ni siquiera está diciendo bien la gestión de riesgo que lleva, porque si tradeara el 1%, pues sabría perfectamente que tendría que tener 66.6 trades para multiplicar y 222 también para multiplicar. Estos chicos no se los digo con enojo, no se los digo para que se molesten, no se los digo para que digan, ay, es que tú no sabes, es que yo en el trade multiplico mi cuenta muy fácil. A lo mejor llevas una gestión de riesgo muy pequeña y por eso puedes multiplicar tu cuenta más rápidamente, pero cuando ya estás manejando cantidades muy grandes, tienes que tener stop loss muy, muy grandes y también tienes que tener muchos stop loss para que no pierdas ese capital. O sea, no puedes arriesgar al 100% en una sola operación. Y quiero enseñarles que aquí tienen una herramienta, chicos, gratis para que ustedes mismos vayan, saquen su gestión de riesgo, digan, ah, pues voy a tener 66 operaciones, que les digo, esto es naranja, aquí está justo, o sea, para que digan, pues a lo mejor pierdo el capital, pero lo voy a recuperar. Y a lo mejor también van a ganar, porque realmente si estás siguiendo las estrategias que tenemos aquí, te van a llevar a ganancias y seguramente, recuerda, este estudio no es recomendación de inversión, pero te van a llevar a ganancias de estudio en la cual pues no te vas a preocupar. Pero ¿qué pasa si tú quieres rápidamente estar entrando rápido, con apalancamiento? Y ni siquiera es mucho, es 10x, ¿eh? O sea, aquí ya, literalmente dos operaciones, adiós tu cuenta, 6 trades, multiplicas tu cuenta. Perfecto para $10, para $1, por 0.5. Pero lo que yo les quiero decir, chicos, es que, miren, chicos, yo siempre los digo, ustedes están entrando contra un robot enorme, full, literalmente. Y tienen que tener la matemática de su lado. Va a ser muy difícil que le puedan ganar ese robot si ustedes están entrando con todo al inicio. Tienen que tenerle más una gestión de riesgo para que les dé esperanza. También, chicos, ustedes tienen que estar adecuados a que lo mismo que yo les vengo diciendo. Si tú haces pasteles, a lo mejor uno te va a quedar genial, va a sorprender a todos, pero haz ese mismo pastel diario. No te va a salir. No vas a estar viendo como Terminator, ah, aquí hay entrada, aquí hay tasta. No. Mejor ten herramientas, chicos. Hay herramientas para la construcción, hay herramientas para literalmente la medicina, hay herramientas para lo que tú quieras y para el trading también hay herramientas. Eso que te dice tu vendedor, no, yo entro manual siempre, es que yo tengo aquí a los patrones, los conozco. Quien va a operar mejor va a operar con herramientas y quien va a multiplicar su cuenta más rápido va a ser con herramientas. Y quien pierda su cuenta más rápido va a ser quien no tenga herramientas, chicos. Entonces, usa tus herramientas. Recuerda, aquí tenemos la comunidad premium, $50 al año. Tienes todos los indicadores ya directamente a tu TradingView que te aparezcan aquí en el video de otra vez de gestión de riesgo, te aparecen cómo ponerlos, etcétera. Y te van a aparecer estrategias adecuadas, ganadoras, e incluso ya vas a tener una gestión de riesgo y no vas a tener que estar preocupado porque, ay, me perdí la entrada en New York, etcétera. No. Se los digo porque los quiero, porque quiero que este video salga adelante. No quiero que le tiren hate por nada a este chico. Él está operando adecuadamente. No sé su gestión, lo desconozco, no sé lo que esté haciendo. Quizá yo tampoco sé lo que esté haciendo. Entonces, pues por favor, chicos, esto sería todo. Espero que si llegaste hasta aquí le das un super like y hasta luego.